A continuación, veremos la exposición que hizo el destacado conferencista internacional y economista Moisés Naím, una persona muy influyente, quien ha hablado del Perú, los retos, las oportunidades que enfrenta en América Latina, en el mundo, qué sorpresas hay frente al adverso contexto internacional que estamos viviendo. Vamos a ver un resumen de su importantísima exposición. Nunca antes había habido tantos miembros de la clase media en América Latina como ahora. Esta no es una clase media sueca o japonesa o de Estados Unidos. Esta es una clase media que acaba de ser pobre hace muy poco tiempo y que quizás no es una clase media, pero sí tiene más capacidad de consumo, tiene más capacidad de compra de artefactos electrodomésticos, tiene más posibilidades de tener una casa e irla mejorando, tiene más posibilidades de comprar automóviles, en fin, y tiene más posibilidades de ahorrar un poco. Y ciertamente tiene la posibilidad de darle de comer a sus hijos 3 veces al día, cosa que antes no existía. Esta realidad de esta clase media es la gran diferencia en este boom y va a ser también la gran diferencia en el ajuste. En la década pasada, entre el 2005 y el 2015, el Perú, como ustedes saben, creció al 6.4%. Es la segunda economía de América Latina de mayor crecimiento, pero lo que es más importante y donde se destaca Perú es que duplicó el ingreso por persona. Mientras que en América Latina el ingreso per cápita aumentó en 50% en promedio, en Perú aumentó el 200% en esta época, el ingreso per cápita. Desde el año 2000, el 25% de la población de Perú pasó por encima de la línea de pobreza. Y ahí entró a esta clase media que acabo de describir. Y además, el 40% más pobre de la población peruana se benefició más que el resto del país. O sea, las políticas sociales le llegaron más a los más pobres e hicieron que su ingreso per cápita creciera mucho más rápido, por supuesto, desde una base mucho más baja, pero la realidad es que eso no pasaba antes. Antes el boom favorecía más que nada a ciertas élites y a las clases más altas. Aquí el boom favoreció desproporcionadamente a las familias que están en el 40% más bajo de la distribución. Entonces, sin embargo, América Latina logró, a través de una combinación de esfuerzos, que disminuyera la desigualdad, y en este caso el Perú tuvo también uno de los mejores avances de la región. La desigualdad cayó a una tasa del 12.6% al año. O sea, cada año la desigualdad, los índices de desigualdad disminuían 13%. El promedio de esto en América Latina era el 5%. Eso les da una proporción del Perú en comparación con el desempeño de América. Y debo decir que yo fui quien inventó en los años 90 la idea de las reformas de segunda generación y la importancia del cambio institucional. Pero creé un monstruo, porque ahora todo el mundo simplemente dice hay que mejorar las instituciones y ahí termina la conversación. Y resulta que eso ignora 2 cosas. Primero, que no se pueden mejorar las instituciones todas a la vez. Los países tienen problemas importantes de selección y tienen que decidir cuál de las muchas instituciones que no funcionan bien van a tener que ser mejoradas como un proyecto nacional. Eso no lo puede hacer el Ejecutivo. En el caso de Perú, el adesentamiento del infame sistema judicial que caracteriza al país no puede ser hecho con un decreto ni con una orden del presidente o del Ejecutivo o del Congreso. Tiene que ser hecho como un proyecto nacional. La otra ilusión es la idea de que las reformas institucionales es algo tecnocrático, es algo que hace un gobierno con el apoyo del Banco Mundial o el BID, y es una cosa como gerencial, es casi que desarrollo organizacional, donde está todo el mundo contento y todo el mundo está remando en la misma dirección para que una institución trabaje mejor. Y eso no es así, porque el actual arreglo institucional es una manifestación de poder. El actual sistema institucional que usted quiere reformar beneficia a unos y perjudica a otros. Y los beneficiarios no van a permitir que la reforma ocurra, ni que traiga al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a todos los refuerzos que quiera. Es un problema de poder, es un problema de redistribución del poder.
no se va a poder reformar el sistema judicial a menos que no se redistribuya el poder y la manera como está repartido y distribuido el sistema, el poder en el sistema judicial. La experiencia no es lo que uno hace, la experiencia no es lo que le sucede a uno, la experiencia es qué es lo que uno hace con lo que le sucede. Y a ustedes les han sucedido durante todos estos años una cantidad de cosas muy malas, pero también unas cosas extraordinariamente buenas, que lo han educado a la sociedad a discernir qué de esa experiencia debe ser utilizada y qué de esas experiencias debe ser repudiada. Eso le da al Perú un potencial que creo que no tiene ningún otro país de América Latina. Muy interesante la participación de Moisés Naím en CADE 2015. Sin duda alguna, él ha indicado que el Perú tiene ventajas, tiene oportunidades para enfrentar esta situación adversa, tanto a nivel interno que está viviendo nuestra economía, como a nivel internacional con lo que está pasando en el mundo. Ojalá que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales tomen muy en cuenta las apreciaciones que ha hecho el destacado expositor internacional. Y a continuación, amigos, nosotros en CADE 2015 desde Paracas hemos estado con el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, más conocida como CONFIEP. Él nos ha hablado acerca de qué le espera a este CADE 2015, ha hecho una comparación con el CADE del año pasado y ha hecho todo un análisis acerca del comportamiento del sector empresarial. Vamos a ver qué nos dijo el señor Martín Pérez de CONFIEP. Señor Pérez, ¿cuáles son los cambios que necesita el Perú de acá a los próximos 5 años? A ver, fundamentalmente lo que plantea la CONFIEP es lograr dos consensos, uno por la institucionalidad y uno por la competitividad. ¿Qué significa esto? Cuando el Perú crecía como consecuencia de que el mundo crecía, no importaba si es que teníamos poca institucionalidad. ¿Qué significa? Hoy necesitamos que el Estado funcione para el ciudadano. Necesitamos que los funcionarios públicos lo sean por mérito propio. Necesitamos que todos cumplamos las leyes. Necesitamos partidos políticos fuertes, transparentes, con democracia interna. Eso cuando el país crecía a 7, 8, 9 y teníamos una locomotora que era la economía mundial, eso no importaba. Hoy sí importa. Pero también en el otro lado necesitamos un consenso por la competitividad. ¿Qué significa? Necesitamos un Estado unitario y lo pusimos marcando una cancha de fútbol. En el arco, el Estado unitario, descentralizado por supuesto, pero unitario. El país es único. Necesitamos más educación, más salud, mejor seguridad. La seguridad es importante para los ciudadanos, para los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios somos ciudadanos. Necesitamos también este Estado eficiente. En el medio campo tenemos que fortalecer la economía para que empiece a ser una economía más formal, no informal. Si el 60% de la economía es informal, no vamos a ser un país viable. Si es que el 70% o el 80% de los trabajadores son informales, tampoco vamos a ser una economía viable. Las leyes no están funcionando. Si el 80% está fuera de la ley, algo tenemos que repensar. Necesitamos facilitar las inversiones, promocionar las inversiones. Lo otro que le pedimos a los candidatos es que nos digan cómo quieren que el sector privado se enganche con el sector público para cerrar la brecha de infraestructura. Necesitamos más carreteras, necesitamos más hospitales, necesitamos más penales, más colegios, necesitamos más hidroeléctricas, necesitamos muchísimas cosas para que todos los ciudadanos podamos ser más productivos y las empresas también. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la brecha de infraestructura? ¿Cómo vamos a hacer para que en el Perú hacer una panadería en Tumbes y en Tacna sea igual? No podemos tener 1.800 maneras de hacer panaderías, porque tenemos 1.800 municipalidades en el Perú. Cuando juntemos la competitividad con la institucionalidad, lo que va a generar eso es más crecimiento. Pero no es crecimiento por crecimiento, es crecimiento para generar empleo. Tenemos en el Perú 200.000 chicos que salen de los colegios, de los institutos y de las universidades. A ellos tenemos que darles oportunidad de que todos consigan un puesto de trabajo.
No podemos permitirnos tampoco que la gente que ya salió de la pobreza regrese a la pobreza. Entonces, esta suma de institucionalidad con competitividad nos va a permitir lograr estas cosas que le estoy mencionando, ¿no? ¿Cuándo llegaremos, según su criterio y del sector empresarial, a jugar en las grandes ligas con el planteamiento táctico que usted ha hecho? ¿Cuándo llegaremos, en una analogía, a la Bundesliga, a la Liga Premier, esas grandes ligas donde se habla de desarrollo, competitividad en las economías del mundo? Bueno, la primera reflexión es que ya hemos avanzado muchísimo, y tenemos que sentirnos orgullosos del camino que hemos recorrido. Hemos sacado 9-10 millones peruanos de la pobreza. Tenemos condiciones macroeconómicas de estabilidad envidiadas en América Latina. Nuestra inflación hoy día es chiquita. Entonces, tenemos que hacer que estas cosas continúen. Y esto lo hemos logrado hace 20 años. Hoy, mirando hacia atrás, nos parece mentira que ya pasaron 20 años. Necesitamos 10, 15, 20 años más para que podamos ser un país de la OECD. ¿Qué significa la OECD? Es el club de los países desarrollados. Ahí es donde queremos estar. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos ahí habremos combatido la pobreza extrema. Tendremos apenas un 10% de peruanos en pobreza y ya no 60% como teníamos hace 20 años. Entonces, el Perú merece confianza. El Perú es un país que nos ha dado mucho a todos los peruanos, a los ciudadanos de a pie, a los pequeños empresarios, a los medianos y a los grandes. Tenemos que seguir confiando y ser optimistas. En 10, 15 años el Perú será un país muchísimo mejor del país que nosotros recibimos cuando teníamos 10 o 15 años. Y lo tenemos que hacer justamente por los jóvenes del Perú. El año pasado, CADE 2014, hablaba de cómo hacer del Perú un país del primer mundo. Este año CADE habla de cómo el Perú puede seguir creciendo. Yo le consultaba, ¿esa no es una posición pesimista desde el sector empresarial? Porque el año pasado se hablaba, se visionaba, había mucho optimismo en que el Perú pueda llegar a las grandes ligas. ¿Qué nos dice? De ninguna manera. Los empresarios por defecto somos optimistas, por defecto somos entusiastas, es decir, siempre creemos que todo va a ir mejor y sin duda, cuando pensamos así, hacemos que las cosas sucedan. Por eso es que a veces te dicen, no te juntes con tal o cual que es don pésimo, ese no te ayuda, júntate con los optimistas. Tenemos las condiciones, somos optimistas y realistas, creemos que tenemos fundamento para poder crecer. No creceremos al 7 o 8, pero sí podemos crecer al 4 y al 5. Y eso es suficiente para generar el empleo que necesitamos nosotros como país. Pensar que queremos estar en el club de los países desarrollados es full optimismo. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantener el optimismo más allá de los partidos políticos, más allá de los presidentes, más allá de los candidatos. Lo que tenemos que hacer por justamente lo que te decía, por los jóvenes que vienen y por los jóvenes que vendrán, ¿no? Para finalizar, ¿qué le dice a los empresarios, a los emprendedores de Huancayo, la región Junín, desde donde venimos? La CONFIEP, una institución importante, el gremio de gremios, apoya a ese a ese pequeño empresario, porque se tiene el mito de que CONFIEP solo trabaja con las grandes empresas. ¿Qué le dice ese emprendedor, ese empresario de esta zona central, zona emprendedora de la región centro? A ver, empresarios somos todos. No me gusta usar el término microempresario. Pueden ser microempresas, pero son empresarios tan grandes, tan importantes como el más grande que hay en el Perú. Todos somos empresarios. En el Perú, 1/3 nos reconocemos como empresarios y 2/3 quisieran ser como nosotros. Y por lo tanto, todos somos empresarios o quisiéramos serlo. Sin duda, las posibilidades de crecer en el Perú son óptimas. No como las teníamos en el pasado, la situación ha cambiado, pero si hacemos las cosas correctamente, planificando, con una estrategia, con objetivos, con metas claras y precisas, con un plan de trabajo, con apoyo y ayuda técnica, lo vamos a hacer y vamos a salir adelante. CONFIEP este año ya ha tenido 7 directorios absolutamente descentralizados. Hemos estado en Piura, hemos estado en Tacna. Desgraciadamente yo me enfermé y no pude estar en el de Huancayo, pero queremos estar más cerca de todos nuestros amigos empresarios, los pequeños, los medianos y los grandes. Empresarios somos todos, uno solo, no podemos hacer la diferenciación. Y un tema que es absolutamente relevante, los problemas de ustedes, de los chiquitos, de los medianos y los grandes, son los mismos. Es exactamente el mismo problema con la SUNAT, con la SUNAFIL,
con el Ministerio de Cultura, con la municipalidad, con la región. Los problemas son exactamente igual, o sea que los tenemos muy presentes y nos sentimos nosotros parte de ellos, ¿no? Es momento de ir a la pausa agradeciendo a la Casa de los Ternos, los ubican como la marca del pingüino. Ya regresamos desde Paracas en CADE 2015.